Estás a 50 metros de altura. No en un edificio. No en una grúa. No en ningún lugar de la Tierra donde haya algo que te rodee, que te sostenga, que esté conectado con el mundo sólido que hay debajo. Estás en la Luna. A tu espalda hay la pared curva de acero de la nave más grande que la humanidad ha construido jamás. Bajo tus pies hay una plataforma metálica de 1 metro de anchura. Y debajo de esa plataforma hay 50 metros de vacío hasta la superficie lunar. El ascensor que debería llevarte abajo no funciona. No hay escalera de emergencia. No hay cable de descenso alternativo. No hay protocolo aprobado para esta situación, porque esta situación, según los documentos internos que los ingenieros de la NASA escribieron y que nadie quería que vieras, no debería ocurrir. Y sin embargo, está ocurriendo. Hay un informe de la Oficina del Inspector General de la NASA, el organismo independiente que supervisa los programas de la agencia y que no tiene incentivo para proteger los contratos ni para hacer quedar bien a nadie. Ese informe describe, con el lenguaje técnico y medido que usan los auditores cuando saben que lo que están diciendo es grave, los riesgos de diseño del sistema de aterrizaje lunar del Starship de SpaceX. Y uno de esos riesgos es exactamente la situación que te acabo de describir. 2 astronautas en la Luna, a 50 metros de altura, sin sistema de emergencia para bajar. El informe no dice que eso vaya a ocurrir. Dice que si ocurre, no hay plan. En los próximos minutos vas a entender exactamente por qué la física de aterrizar un objeto de 50 metros en suelo lunar hace que los ingenieros pierdan el sueño. Vas a leer lo que el informe de la NASA realmente dice, no el resumen que aparece en los comunicados de prensa. Y al final vas a entender por qué la pregunta no es si SpaceX puede construir el Starship. Ya lo hizo. La pregunta es si el diseño del Starship Lunar resuelve el problema correcto, o si está resolviendo el problema fácil mientras ignora el que puede matar personas. Solo lo esencial. La NASA necesita una nave para llevar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna y de vuelta. Eso se llama Human Landing System, Sistema de Aterrizaje Humano, HLS. En el pasado, esa nave era el módulo lunar del Apolo. Una estructura diseñada específicamente para ese propósito, compacta, con 2 etapas, que descendía verticalmente sobre 4 patas. Para el programa Artemis, la NASA abrió una licitación. Varias empresas presentaron propuestas. SpaceX ganó el contrato con el Starship. No una versión especial diseñada desde cero para aterrizar en la Luna. El Starship, el mismo vehículo que despega de Texas, modificado para aterrizar en la Luna. Y aquí es donde empieza el problema que el informe describe. Imagina que tienes que diseñar una manera de que 2 personas lleguen desde la cabina de un edificio de 16 plantas hasta el suelo. En la Tierra la solución es obvia. Escalera, ascensor, las 2 cosas. Si el ascensor falla, hay escalera. Si hay incendio, hay escalera de emergencia exterior. Si todo lo demás falla, hay ventanas con acceso a cornisas y posibilidad de descenso con cuerdas. En la arquitectura terrestre, la salida de emergencia no es un lujo ni un extra. Es un requisito básico de seguridad que cualquier código de construcción del mundo exige. Y exige multiplicidad, no una salida. Varias, independientes, que no fallen por el mismo motivo. Ahora imagina el mismo problema en la Luna. El Starship en su configuración HLS, la versión diseñada para el aterrizaje lunar, tiene la cabina donde viajan los astronautas aproximadamente a la altura del 16º piso de un edificio convencional, 45 a 50 metros sobre la superficie lunar. Y la superficie lunar no es un suelo de ciudad, no es asfalto, nivelado. Es regolito, polvo fino.
con pendientes, con rocas, con irregularidades que las misiones robóticas pueden mapear, pero que ningún mapa puede capturar completamente. Para que los astronautas lleguen desde la cabina hasta la superficie, el diseño del Starship HLS incluye un sistema de elevación. Un ascensor que recorre el exterior de la nave desde la cabina hasta la base. No es una escalera convencional, es un mecanismo motorizado, con cables, con motores, con sistemas de control. Un sistema mecánico complejo que tiene que funcionar en la Luna, sin posibilidad de reparación desde Tierra, sin posibilidad de llamar a un técnico, sin posibilidad de bajar por las escaleras mientras el ascensor está en mantenimiento. En la Tierra, los ascensores fallan. No con frecuencia, pero fallan. Cuando un ascensor falla en un edificio de oficinas, la solución es abrir la puerta manualmente, sacar a las personas y llamar al técnico. Cuando el ascensor del Starship Lunar falla en la superficie de la Luna, las personas que están arriba tienen un problema que no tiene solución simple. Y el informe de la Oficina del Inspector General de la NASA lo dice con la claridad que los auditores usan cuando quieren que alguien lo entienda. El informe, publicado en marzo de 2026, es el resultado de meses de auditoría del programa HLS. Los auditores revisaron los documentos de diseño, los planes de prueba, los análisis de riesgo de SpaceX y los informes de supervisión técnica de la NASA. Y lo que encontraron no era que el Starship no funcionará. Era que hay riesgos específicos, documentados, que no tienen mitigación adecuada en el diseño actual. El sistema de elevación es uno de ellos. Para entender por qué esto es tan grave, necesitas entender algo sobre la filosofía de diseño de los sistemas de seguridad en exploración espacial. Se llama redundancia. La redundancia es el principio de que cualquier sistema crítico para la supervivencia de los ocupantes tiene que tener al menos una copia de respaldo completamente independiente que puede tomar el relevo si el sistema primario falla. Independiente significa que el sistema de respaldo no puede fallar por el mismo motivo que el sistema primario. Si el sistema primario es mecánico, el sistema de respaldo no puede depender del mismo mecanismo mecánico. Si el sistema primario depende de electricidad, el sistema de respaldo no puede necesitar la misma fuente de electricidad. La redundancia es el motivo por el que los aviones comerciales tienen dos motores, dos pilotos, dos sistemas hidráulicos, dos generadores eléctricos. La redundancia es el motivo por el que las naves espaciales tripuladas tienen sistemas de soporte vital duplicados, triplados, en algunas funciones cuadruplicados. El módulo lunar del Apolo tenía una manera de subir y bajar, la escalera. Una estructura pasiva, sin piezas móviles, sin electricidad, sin cables, sin motores. Si la gravedad existía, la escalera funcionaba. No era el sistema más cómodo. Era 16 escalones de estructura metálica fija. Los astronautas bajaban con traje completo por esos escalones, a veces saltando el último tramo porque la distancia era manejable. Pero era fiable, en el sentido más profundo de la palabra. No había nada que pudiera fallar de manera que te dejara atrapado en la cima. El Starship HLS no tiene esa escalera. Tiene el sistema de elevación motorizado. Y según el informe de la OIGE, no tiene un sistema secundario completamente independiente para el caso de que el primario falle. Eso no es una cuestión de diseño menor. Es una decisión de ingeniería que los auditores de la NASA han marcado como deficiencia crítica. ¿Por qué SpaceX diseñó el HLS sin escalera de emergencia independiente? La respuesta no es que los ingenieros de SpaceX sean incompetentes. No lo son. SpaceX tiene algunos de los mejores ingenieros aeroespaciales del mundo. La respuesta tiene que ver con la naturaleza del Starship. El Starship es una nave enorme.
Su diámetro es de 9 metros. Su altura en la configuración lunar supera los 50 metros. Su masa en la superficie lunar, después de consumir la mayor parte del propelente para el descenso, sigue siendo enorme. A esa escala, una escalera convencional como la del módulo lunar del Apolo no es una solución directamente transferible. Escalar 16 escalones con traje espacial en una gravedad de 1/6 de la terrestre, desde el suelo hasta la altura de un edificio de 16 plantas, requiere un nivel de esfuerzo físico y de exposición al riesgo de caída que los diseñadores de SpaceX consideraron inaceptable. La solución fue el ascensor mecánico. Más seguro en condiciones nominales, dicen los diseñadores, pero con un punto único de fallo que no existe en una escalera pasiva, dicen los auditores. Y aquí está la tensión que el informe captura. El ascensor es más cómodo y menos arriesgado en el escenario normal. La escalera es menos cómoda, pero más fiable en el escenario de emergencia. En ingeniería de seguridad, el escenario de emergencia es el que define el diseño, no el escenario normal. El escenario normal funciona solo. El diseño para el escenario de emergencia es lo que distingue un sistema seguro de uno que funciona bien hasta que deja de funcionar. Pero el sistema de elevación no es el único problema que el informe señala. Es el más visual, el más fácil de explicar y de entender. Debajo hay algo más fundamental. Algo que tiene que ver con la física básica de poner un objeto de ese tamaño y esa forma en la superficie de la Luna. Y esa física es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Necesitas hacer un ejercicio mental. Coge un lápiz. Ponlo de pie sobre una mesa, sobre la punta. No puedes, claro. Un lápiz sobre su punta no es estable. El centro de masa está demasiado alto respecto a la base de apoyo. El mínimo desequilibrio, una corriente de aire, una vibración, hace que el lápiz caiga. Los físicos describen esta situación como inestabilidad del equilibrio. El sistema está en equilibrio solo cuando está perfectamente centrado, pero cualquier perturbación lo aleja de ese equilibrio, en lugar de devolverlo a él. Ahora coge el mismo lápiz y ponlo de pie sobre el extremo del borrador. La base de apoyo es mayor. El centro de masa está más bajo. Es más estable, pero sigue siendo inestable si la base es plana sobre una superficie inclinada. El Starship en la superficie lunar es una versión a escala de ese lápiz sobre su punta. 50 metros de altura, 9 metros de diámetro. 4 patas de aterrizaje que definen el polígono de apoyo. Para que la nave sea estable, el centro de masa tiene que estar dentro del polígono definido por esas 4 patas, proyectado sobre el suelo. Si el centro de masa cae fuera de ese polígono, la nave vuelca. El problema no es que el diseño sea fundamentalmente incorrecto. Las 4 patas del Starship HLS están diseñadas para crear un polígono de apoyo lo suficientemente amplio para que la nave sea estable en condiciones nominales. El problema es que la Luna no es una condición nominal. La superficie lunar tiene irregularidades. No en el sentido de que sea un paisaje dramáticamente accidentado. El polo sur lunar, donde está previsto el aterrizaje de las misiones Artemis, tiene regiones relativamente planas. Pero relativamente plana no significa perfectamente plana. El regolito lunar tiene variaciones de densidad. Hay regiones donde el suelo es más firme y otras donde es más suelto. Las 4 patas del Starship pueden aterrizar con densidades diferentes bajo cada una, lo que produce una distribución irregular de la carga y puede inclinar ligeramente la nave. Hay rocas, hay depresiones. Hay irregularidades en el suelo que las cámaras de los rovers pueden detectar, pero que el radar de aterrizaje de una nave en descenso tiene limitaciones para evitar completamente. Y hay algo específico del polo sur lunar
que aumenta la complejidad de manera significativa. El polo sur lunar es la región con más hielo, sí. Es la región que hace atractiva la ubicación para una base. Pero es también una región de topografía especialmente compleja. Los cráteres permanentemente en sombra que preservan el hielo tienen bordes. Esos bordes tienen pendientes. La región polar no es una llanura uniforme. Las misiones robóticas que han explorado el polo sur lunar, incluyendo la misión India Chandrayaan-3, que aterrizó en esa región, han encontrado un terreno más accidentado y menos predecible de lo que los modelos anteriores sugerían. Cuando el Starship HLS desciende hacia la superficie lunar, sus motores Raptor crean un penacho de gases a alta presión, que impacta directamente sobre el regolito. El regolito lunar es polvo fino no consolidado. Extremadamente fino. Cuando los gases de los motores lo golpean a alta velocidad, el resultado no es simplemente que el polvo se levanta. El resultado es que el regolito bajo y alrededor de los motores es erosionado, desplazado, expulsado a alta velocidad en todas direcciones. Los científicos llaman a este fenómeno la erosión por penacho. Y en la Luna, sin atmósfera que frene las partículas, esas partículas de regolito viajan sin resistencia en una bola de proyectiles a alta velocidad que puede dañar cualquier equipamiento cercano y que excava debajo de la nave en el momento más crítico del aterrizaje. Las misiones del programa Apolo lo observaron. El módulo lunar tenía un motor de descenso mucho más pequeño que los motores del Starship. Y aún así, en algunas de las imágenes de aterrizaje del Apolo, se puede ver claramente cómo el regolito es barrido por el penacho de gases en los últimos segundos antes del contacto. En el caso del Apolo, el motor de descenso se apagaba antes del contacto para minimizar el efecto. La caída final era breve. En el caso del Starship HLS, la masa de la nave es órdenes de magnitud mayor que la del módulo lunar del Apolo. Los motores tienen que seguir funcionando más tiempo y con más potencia para controlar ese descenso. La erosión por penacho será, según los análisis que el informe de la OIG cita, significativamente mayor que en el Apolo. Y la erosión por penacho tiene una consecuencia directa para la estabilidad de la nave. Si el terreno bajo una de las patas del Starship es erosionado de manera diferente que el terreno bajo las otras tres, la pata queda sin el soporte firme que necesita. Una pata sin soporte firme en un sistema de 50 metros de altura es como quitar uno de los 4 pies de una mesa enorme y sustituirlo por arena húmeda. Y si esa pata cede bajo el peso de la nave, el resultado no es que la nave se hunda un poco. El resultado puede ser que una nave de 50 metros empiece a inclinarse. ¿Cuánto tiene que inclinarse el Starship para que sea un problema? Los ingenieros de SpaceX han calculado los ángulos de inclinación máxima aceptable. Los detalles específicos son parte de los documentos técnicos que no son públicos en su totalidad. Pero el informe de la OIG señala que los márgenes entre la inclinación tolerable y la inclinación que compromete la seguridad del despegue son más estrechos de lo que el programa Apolo experimentó con el módulo lunar. ¿Por qué más estrechos? Porque el Starship es más alto respecto a su base de apoyo. La relación entre la altura y el ancho de la base de apoyo determina la estabilidad. Un objeto bajo y ancho es difícil de volcar. Un objeto alto y estrecho es fácil de volcar. El módulo lunar del Apolo tenía una relación altura-anchura mucho más favorable que el Starship HLS. El módulo lunar del Apolo medía aproximadamente 7 metros de altura en su etapa de descenso. Su base de apoyo, las 4 patas extendidas, alcanzaba unos 9 metros de diagonal. La relación altura-base era de aproximadamente 0,8 a 1. Bajo y ancho. Geométricamente estable. El Starship HLS tiene 50 metros de altura. Su base de apoyo con las 4 patas extendidas es significativamente menor en relación con su altura.
La relación altura-base es aproximadamente 5:1 o mayor. Alto y relativamente estrecho. En términos de física de estabilidad, eso es fundamentalmente diferente. Para ponerlo en perspectiva física que sea tangible. Una botella de agua llena, con su base ancha y su centro de más abajo, es difícil de volcar. Puedes empujarla y vuelve a su posición. Un paraguas extendido puesto de pie sobre su mango, con su centro de masa alto y su base de apoyo estrecha, cae con el mínimo toque. El módulo lunar del Apolo era la botella de agua. El Starship HLS es más parecido al paraguas. No idéntico. No tan extremo. Pero la física apunta en esa dirección. Y ahora volvemos al ascensor. Si la nave aterriza con una inclinación de unos pocos grados, el sistema de elevación mecánico que conecta la cabina con la superficie está diseñado para operar en posición vertical. Una nave inclinada no tiene un sistema de elevación vertical. Tiene un sistema de elevación inclinado, con las cargas mecánicas distribuidas de manera diferente a la prevista, con los rieles guía bajo tensión lateral que el diseño nominal no contempla. ¿Funcionará el ascensor con la nave inclinada 3 grados? 5 grados. El informe de la OIG señala que las pruebas de esa situación no son suficientemente completas. Y si el ascensor no funciona con la nave inclinada, los astronautas están en la cabina de una nave que se inclinó al aterrizar, con el sistema de bajada no operativo, a 50 metros de la superficie lunar. Ese no es un escenario de ciencia ficción. Es el resultado directo de combinar física real con ingeniería real con un entorno real que no se comporta siempre como los modelos nominales predicen. Y el informe de la OIG dice que ese escenario no tiene solución adecuada en el diseño actual. Pero la estabilidad y el sistema de elevación no son los únicos problemas que el informe señala. Hay otro que es más silencioso, menos visual, pero igual de grave. Tiene que ver con lo que ocurre después de que la nave aterriza y antes de que los astronautas bajen. Tiene que ver con el calor. Cuando los motores del Starship HLS se apagan después del aterrizaje, los motores Raptor están extremadamente calientes. No calientes en el sentido de que queman un poco si los tocas. Calientes en el sentido de que los gases que salen por las toberas durante el funcionamiento alcanzan temperaturas de más de 3000 grados centígrados. Los motores necesitan tiempo para enfriarse después del apagado. Durante ese tiempo de enfriamiento, la parte inferior de la nave, donde están los motores, irradia calor hacia la superficie lunar que está directamente debajo. La superficie lunar, a escasa distancia bajo los motores, absorbe ese calor, y el regolito lunar, que ya fue erosionado durante el descenso por los penachos de los motores, ahora está siendo calentado por la radiación térmica de los motores que se enfrían. ¿Por qué importa esto para la estabilidad de la nave? Porque el regolito calentado tiene propiedades mecánicas diferentes del regolito frío. El regolito lunar contiene gases atrapados que fueron implantados en las partículas superficiales por el viento solar durante miles de millones de años. Cuando el regolito se calienta, esos gases pueden liberarse. Y cuando se liberan, crean burbujas en el suelo. Un suelo con burbujas bajo las patas de una nave de 50 metros es un suelo menos estable que el suelo sin perturbaciones. Esto no es especulación teórica. Los datos sísmicos de las misiones Apolo, registrados por los sismómetros que los astronautas dejaron en la superficie, muestran actividad subsuperficial en las horas y días posteriores a los aterrizajes. Actividad consistente con los efectos térmicos del calor del módulo lunar sobre el regolito. El módulo lunar del Apolo era pequeño. El Starship HLS es grande. El efecto térmico del Starship sobre el regolito después del aterrizaje va a ser mayor. Y la estabilidad de la nave en las horas posteriores al aterrizaje, mientras los motores se enfrían y el regolito responde, es una de las áreas que el informe de la OIG señala como insuficientemente analizada. El informe no dice que la nave vaya a volcar,
dice que los análisis de la estabilidad durante la fase posterior al aterrizaje no son suficientemente completos para que la NASA tenga confianza adecuada en que ese escenario está controlado. Esa es la forma en que los auditores dicen que hay un problema que no está resuelto. Hay otro aspecto del tiempo que el informe aborda: el tiempo que los astronautas van a pasar en la Luna. Las misiones del programa Artemis con aterrizaje lunar tienen previsto que los astronautas pasen varios días en la superficie lunar, no horas, días. En ese tiempo, la nave tiene que seguir siendo estable. Los sistemas de soporte vital tienen que seguir funcionando. El sistema de elevación tiene que estar operativo cada vez que los astronautas necesiten bajar a la superficie o subir de vuelta. Múltiples ciclos del ascensor durante varios días significa múltiples oportunidades para que el sistema mecánico experimente fallos de componentes. En ingeniería de fiabilidad, la probabilidad de fallo de un sistema mecánico complejo durante un periodo dado de operación se modela con curvas de fiabilidad. La fiabilidad del sistema de elevación durante el primer ciclo es la más alta. Con cada ciclo adicional, la probabilidad acumulada de que algún componente falle aumenta. No de manera dramática, no de manera que haga el sistema inutilizable, pero de manera que justifica que haya un sistema de respaldo, precisamente porque el sistema primario no tiene fiabilidad perfecta. El informe de la OIG cita la falta de ese sistema de respaldo. Y la respuesta de SpaceX al informe, que está parcialmente redactada en las versiones públicas del documento, indica que SpaceX considera que el diseño es adecuado, pero no detalla específicamente cómo planea mitigar el escenario de fallo del sistema de elevación. Hay algo en ese vacío de respuesta que los críticos del programa encuentran perturbador, no porque SpaceX esté siendo deshonesta, sino porque en la cultura de SpaceX, que ha demostrado ser extraordinariamente eficaz para resolver problemas técnicos complejos, hay una tendencia a confiar en la capacidad de la ingeniería para resolver cualquier problema que aparezca. Si el ascensor falla, encontramos la solución. Esa filosofía, que es la que llevó al Falcon 9 y al Starship a existir, funciona cuando el fallo ocurre durante un vuelo de prueba no tripulado, y el resultado es que se pierde hardware caro. No funciona cuando el fallo ocurre con 2 astronautas a 50 metros de altura en la Luna y no hay manera de enviar a nadie a ayudarlos. La diferencia entre el desarrollo iterativo del Starship, con fallos aceptables durante las pruebas, y la operación del HLS con tripulación, es exactamente la diferencia que la cultura de seguridad de la NASA ha intentado mantener durante décadas. En el desarrollo, fallar es información. En la operación tripulada, fallar puede ser una catástrofe. Y el informe de la OIG está señalando que en algunos aspectos del diseño del HLS, esa distinción no está siendo suficientemente respetada. Hay una frase que los ingenieros de la era del Apolo usaban para describir su filosofía de diseño: sencillo, fiable y redundante. Sencillo porque cada sistema que no existe no puede fallar. Fiable porque los sistemas que existen tienen que funcionar en condiciones que van desde lo nominal hasta lo extremo. Y redundante porque los sistemas críticos siempre tienen respaldo. El módulo lunar del Apolo era el resultado de esa filosofía aplicada con rigor brutal. Hueigaba menos de 5 toneladas en la etapa de descenso. Era anguloso, geométricamente simple, con tanques de propelente simétricos y sistemas mecánicos que podían ser comprobados y reparados con las herramientas que llevaban los astronautas. Tenía un motor de descenso. Tenía un motor de ascenso. Tenía los sistemas de soporte vital con respaldo. Y tenía la escalera. La escalera era pasiva. No consumía energía. No tenía piezas móviles. No podía fallar mecánicamente en ninguna de las formas que pueden fallar los sistemas activos. Si la gravedad existía y los peldaños estaban intactos
La escalera funcionaba. El Starship HLS es el resultado de una filosofía de diseño diferente. No es un diseño específico para aterrizar en la Luna. Es una nave de propósito general, diseñada para ser el vehículo universal de SpaceX, para llevar carga y personas a cualquier destino, desde la órbita baja terrestre hasta la superficie de Marte, adaptada para el aterrizaje lunar. Esa versatilidad tiene ventajas evidentes. No necesitas desarrollar un vehículo lunar específico. Puedes reusar el sistema de lanzamiento y el vehículo de propósito general. Reduces costes. Pero tiene una desventaja que el informe de la OIG señala con precisión. Un vehículo de propósito general optimizado para múltiples destinos no está optimizado específicamente para ninguno de ellos. Y en el caso del aterrizaje lunar tripulado, los compromisos de diseño que se hicieron para que el Starship funcione en múltiples contextos producen características: la altura, la masa, la complejidad del sistema de elevación, que en el contexto específico del aterrizaje lunar crean riesgos que un diseño específico para ese propósito no tendría. Esto no es una crítica abstracta. Es una observación sobre cómo la ingeniería de sistemas produce resultados diferentes cuando optimizas para un caso específico versus cuando optimizas para casos múltiples. Los aviones de combate y los aviones de pasajeros usan el mismo principio físico del vuelo. Pero no usarías un F-16 para llevar 500 pasajeros, aunque técnicamente los dos vuelan. El módulo lunar del Apolo y el Starship HLS ambos pueden aterrizar en la Luna. Pero uno fue diseñado específicamente para hacer eso de la manera más segura posible. El otro fue diseñado para hacer muchas cosas, y el aterrizaje lunar es una de ellas. Hay un momento en la historia del programa Apolo que es relevante aquí. Durante el diseño del módulo lunar, los ingenieros debatieron durante meses si incluir una ventana en la etapa de ascenso, la parte que llevaría a los astronautas de vuelta a la órbita después de la misión. La ventana añadía peso. El peso era el enemigo en el módulo lunar, porque cada kilogramo extra requería más propelente, y cada kilogramo de propelente extra requería otro kilogramo de propelente para llevar ese kilogramo extra, y así sucesivamente en la ecuación de Tsiolkovsky. Pero los astronautas insistieron en la ventana. No por comodidad, por seguridad. Porque los astronautas necesitaban poder ver la superficie mientras el módulo ascendía para poder orientarse y navegar manualmente en caso de fallo del sistema de guiado. La ventana se incluyó. Y en la misión Apolo 12, cuando un rayo alcanzó la nave durante el lanzamiento y desconectó los sistemas de guiado, la capacidad de los astronautas de orientarse visualmente fue parte de la recuperación del problema. Los detalles que parecen menores cuando todo va bien, se convierten en los detalles que salvan vidas cuando algo va mal. El sistema de escalera de emergencia para el Starship HLS puede parecer un detalle menor cuando todo va bien. El ascensor funciona. Los astronautas bajan. Hacen su trabajo. Suben. Se van. Perfecto. Pero en la ingeniería de sistemas críticos tripulados, diseñar solo para el escenario en que todo va bien no es suficiente. Tienes que diseñar para el escenario en que algo va mal. Y el informe de la OIG dice que en el escenario en que el sistema de elevación falla, el diseño actual del HLS no tiene respuesta. Hay algo más que el Apolo tenía y que vale la pena discutir. El Apolo tenía una cultura de seguridad que se construyó precisamente después de una catástrofe. El incendio del Apolo 1, que mató a los 3 astronautas de la primera tripulación en un ensayo en tierra, no en vuelo, sino en un ensayo en tierra, en la plataforma de lanzamiento, cambió fundamentalmente la cultura de diseño y de seguridad del programa. Después del Apolo 1, la NASA implementó revisiones de diseño mucho más rigurosas. Cambió los procedimientos de prueba, cambió la composición de la atmósfera de la cabina, cambió los materiales inflamables, cambió la cultura de quién tenía la autoridad para detener un lanzamiento.
Ese cambio de cultura fue doloroso, fue costoso, fue tardío. 3 hombres murieron para que ocurriera. Pero las misiones que siguieron se beneficiaron de esa cultura revisada. El informe de la OIG de marzo de 2026 es, en cierto sentido, el equivalente preventivo de ese proceso. Es la voz de los auditores independientes diciendo: aquí hay problemas que necesitan ser resueltos antes de que haya personas en esa nave sobre la superficie lunar. No después. Antes. La diferencia entre antes y después es la diferencia entre una auditoría de seguridad que produce cambios de diseño y un informe de investigación de accidente que explica por qué murieron personas. La respuesta de SpaceX al informe de la OIG es importante porque ilustra perfectamente el desacuerdo de fondo entre 2 filosofías de ingeniería de seguridad que son ambas legítimas y que están produciendo resultados diferentes. SpaceX argumenta que el diseño del Starship Hatch-LS es seguro, basándose en 2 pilares. El primero es el análisis de riesgo probabilístico. SpaceX ha realizado modelos matemáticos de la probabilidad de fallo de cada componente del sistema, incluyendo el sistema de elevación, bajo las condiciones operativas previstas. Esos modelos, según SpaceX, muestran que la probabilidad de un fallo catastrófico del sistema de elevación está dentro de los márgenes aceptables establecidos por los requisitos de la NASA para el programa HLS. El segundo pilar es la filosofía de diseño robusto del sistema primario. En lugar de un sistema primario más simple, con un respaldo independiente, SpaceX ha apostado por un sistema primario más robusto, con múltiples redundancias internas. Motores de respaldo en el ascensor, cables redundantes, sistemas de freno de emergencia. La idea es que el sistema primario sea tan fiable que la probabilidad de fallo sea tan baja que no justifique el peso, la complejidad y el coste de un sistema de respaldo completamente independiente. Ambos argumentos son técnicamente coherentes, y ambos tienen debilidades que los auditores de la OIG han señalado. La debilidad del análisis de riesgo probabilístico es que esos modelos son tan buenos como los datos y los supuestos en que se basan. Si hay modos de fallo que el modelo no anticipó, el modelo subestima la probabilidad real de fallo. Y en un entorno tan poco explorado como la superficie lunar en el Polo Sur, que ningún ser humano ha visitado y que las misiones robóticas han explorado de manera muy parcial, hay muchas cosas que los modelos no anticipan porque no tenemos suficientes datos para anticiparlas. La erosión por penacho en el polo, Sur lunar bajo las condiciones específicas de los motores Raptor. El comportamiento del regolito polar bajo la carga de una nave de ese tamaño. Los efectos térmicos sobre las propiedades mecánicas del regolito en esa región específica. Todos esos son parámetros que influyen en la probabilidad de un escenario de inclinación o de inestabilidad posterior al aterrizaje que podrían afectar al funcionamiento del sistema de elevación. Y para todos esos parámetros, los datos disponibles son limitados. La debilidad del argumento del sistema primario robusto es más conceptual pero igualmente grave. La redundancia interna de un sistema es diferente cualitativamente de la redundancia de sistemas independientes. Un ascensor con 2 motores tiene redundancia interna para el fallo de un motor. Pero si el fallo no es del motor, sino del riel por el que se desliza el ascensor, que quedó deformado por el impacto de una roca proyectada durante el aterrizaje, los 2 motores no sirven de nada. La redundancia interna protege contra modos de fallo específicos. La redundancia de sistemas independientes protege contra categorías enteras de modos de fallo que el sistema principal no puede anticipar. Un sistema de descenso de emergencia completamente independiente del ascensor, ya sea una escalera fija, un sistema de cuerdas y arnés, o cualquier otro mecanismo que no comparta componentes con el ascensor principal, protege contra cualquier fallo del ascensor independientemente de su causa. Eso es lo que el informe de la OIG está pidiendo. Y eso
Es lo que SpaceX no ha comprometido a proporcionar en los documentos que la OIG ha podido revisar. Aquí está el núcleo del desacuerdo. SpaceX dice, el sistema es suficientemente fiable para que el riesgo sea aceptable. La OIG dice, el nivel de riesgo residual en el escenario de fallo del sistema principal no tiene mitigación adecuada. Ambas afirmaciones pueden ser simultáneamente verdaderas y la segunda puede ser más relevante para la decisión de si el diseño es aceptable para vuelos tripulados. Hay una historia en la ingeniería de seguridad que se cuenta en los programas de formación de auditores de seguridad de sistemas críticos. La historia del O-ring del Challenger. Los O-rings de los propulsores sólidos del transbordador habían mostrado evidencia de degradación en vuelos anteriores. Había datos sobre su comportamiento a bajas temperaturas. Había ingenieros en Morton Thiokol que habían analizado esos datos y llegado a la conclusión de que el riesgo de fallo a las temperaturas que se preveían ese día era inaceptable. Y sin embargo, el análisis de riesgo probabilístico oficial de la NASA decía que el sistema era seguro. El análisis probabilístico era técnicamente correcto dadas sus suposiciones, pero las suposiciones no capturaban el modo de fallo específico que acabó ocurriendo. El Challenger se desintegró 92 segundos después del lanzamiento. Los 7 miembros de la tripulación murieron. No estoy diciendo que el Starship HLS vaya a sufrir una catástrofe similar. Estoy describiendo el patrón de pensamiento que llevó al Challenger para ilustrar por qué los auditores de la OIG insisten en que el análisis probabilístico no es suficiente por sí solo para justificar la ausencia de sistemas de emergencia redundantes. Porque ese mismo patrón, el de confiar en que el análisis probabilístico dice que el sistema es seguro, cuando los datos en que se basa ese análisis son incompletos o sus suposiciones son incorrectas. Es el patrón que históricamente ha antecedido a las catástrofes en la exploración espacial. El Columbia es el segundo ejemplo. Los ingenieros que vieron las imágenes de la espuma impactando el borde de ataque del ala durante el lanzamiento tenían datos. Los análisis que realizaron mostraban que el impacto podía haber causado daños significativos. La respuesta institucional fue que los modelos indicaban que el daño era dentro de márgenes tolerables. Los modelos eran incorrectos. El Columbia se desintegró durante la reentrada. Sus 7 tripulantes murieron. El informe de la OIG sobre el HLS está siendo leído por las personas que recuerdan el Challenger y el Columbia. No como tragedias históricas, sino como eventos que ocurrieron en sus carreras, que mataron a colegas, que definieron las razones por las que la cultura de seguridad en los programas tripulados tiene que resistir la presión de los plazos y los presupuestos. Y cuando esas personas leen un informe que dice que hay riesgos sin mitigación adecuada en un sistema de aterrizaje lunar, su reacción no es académica. Es urgente. Vamos al informe. No al resumen de prensa. No a la interpretación de ningún medio. Al informe. La Oficina del Inspector General de la NASA publicó en marzo de 2026 una auditoría del programa Human Landing System. El título completo del informe es árido y burocrático. Los informes de auditoría son así. Están diseñados para ser leídos por personas que toman decisiones, no para capturar la atención del público en general. Pero lo que dicen cuando los lees completamente es diferente de lo que dicen los titulares. El informe identifica varios ámbitos de riesgo en el programa HLS. No solo los relacionados con el sistema de elevación y la estabilidad. Ámbito 1. El sistema de salida de emergencia. El informe señala que el Starship HLS no tiene un sistema de salida de emergencia secundario completamente independiente del sistema de elevación principal que permita a los astronautas llegar a la superficie lunar en caso de fallo del sistema de elevación. Esta observación no es nueva. Es algo que los ingenieros de la NASA que supervisan el contrato del HLS han planteado internamente durante el proceso de revisión de diseño.
Lo que el informe de la OIG hace es documentarlo formalmente como una deficiencia que requiere respuesta. Ámbito 2. La incertidumbre del terreno de aterrizaje. El informe señala que los datos disponibles sobre las características del regolito en los sitios de aterrizaje objetivo del polo sur lunar no son suficientes para completar los análisis de estabilidad al nivel de confianza que la NASA requiere para certificar el sistema para vuelos tripulados. Esto es importante porque distingue entre dos tipos de incertidumbre. La incertidumbre que existe porque los fenómenos físicos no son completamente predecibles, y la incertidumbre que existe porque no tenemos suficientes datos para calibrar nuestros modelos. La segunda tipo de incertidumbre es reducible. Con más datos, los modelos mejoran. El informe señala que los datos actualmente disponibles son insuficientes y que el plan de obtención de datos adicionales antes de los vuelos tripulados no es, a juicio de los auditores, completamente adecuado. Ámbito 3. La madurez tecnológica de los componentes críticos. Los sistemas de soporte vital del Starship HLS, el sistema de gestión de energía durante la estancia lunar y el sistema de comunicaciones de alta fiabilidad necesario para la coordinación con el módulo de comando en órbita están en niveles de madurez tecnológica, medidos por la escala TRL del NASA, que el informe señala como insuficientes para el calendario previsto de vuelos tripulados. TRL significa Technology Readiness Level, una escala del 1 al 9 donde 1 es el concepto básico y 9 es el sistema probado en el entorno operacional real. Para un vuelo tripulado, los sistemas críticos deben estar en TRL 9 o próximos a él. El informe señala que algunos componentes críticos del HLS están en niveles de madurez que requieren más pruebas y validación antes de estar listos para su uso en misiones tripuladas en el plazo contemplado. Ámbito 4. La integración de las interfaces entre el HLS y el Minonetsobalm, traje espacial extravehicular. Los astronautas necesitan trajes espaciales para salir de la nave y caminar en la superficie lunar. Esos trajes, desarrollados en parte por Axiom Space bajo contrato con la NASA, tienen que ser completamente compatibles con el HLS en todos los aspectos relevantes. Las esclusas de aire, los conectores de comunicaciones, los sistemas de telemetría, los procedimientos de donning y doffing, de ponerse y quitarse el traje, en el espacio limitado de la cabina. El informe señala que la integración entre el diseño del traje y el diseño del HLS no estaba suficientemente avanzada en el momento de la auditoría para confirmar que no hay problemas de compatibilidad que requieran modificaciones de diseño. Ámbito 5. El plan de contingencia para el fallo de la misión en superficie. Si después del aterrizaje los astronautas determinan que no pueden despegar de manera segura, por la razón que sea, inclinación excesiva de la nave, daño en un sistema crítico, el terreno de aterrizaje peor de lo esperado. ¿Cuál es el plan? En el programa Apolo, el escenario de imposibilidad de despegue se analizó en detalle. El módulo de comando permanecía en órbita lunar con el tercer astronauta durante el tiempo que los protocolos permitían esperar. Si el módulo lunar no podía despegar, el módulo de comando iniciaba el regreso a la Tierra. Era una decisión que nadie habría querido tomar: dejar a los astronautas en la Luna. Pero había un protocolo. Había una decisión clara sobre cuándo y cómo tomar esa decisión. El informe señala que el protocolo equivalente para el Starship HLS, el plan de contingencia para el escenario de no despegue desde la superficie, no estaba completamente desarrollado ni aprobado en el momento de la auditoría. 5 ámbitos de riesgo. 5 observaciones formales. Un informe que los responsables del programa tienen que responder con planes de acción concretos. Eso es lo que el informe de la OIG realmente dice. No que el Starship sea una trampa mortal, sino que hay 5 categorías de riesgo con mitigación insuficiente
que necesitan ser resueltas antes de que haya astronautas en esa nave sobre la superficie lunar. Y la diferencia entre el Starship es una trampa mortal y hay riesgos específicos con mitigación insuficiente que necesitan resolverse, es exactamente la diferencia entre un titular de clickbait y una evaluación técnica honesta. El titular es más dramático. La evaluación técnica es más útil. Pero la evaluación técnica también dice algo que el titular captura parcialmente de manera correcta. Que hay trabajo pendiente. Trabajo importante. Trabajo que tiene que estar terminado antes de que haya personas en la nave. Para entender por qué el informe de la OIG existe y por qué importa más de lo que parece a primera vista, necesitas entender algo sobre cómo funciona la supervisión de los programas espaciales, de la NASA. La Oficina del Inspector General de la NASA es un organismo independiente dentro de la estructura de la NASA, pero con autonomía real. No reporta al administrador de la NASA. Reporta al Congreso y al presidente. Su función es auditar los programas de la NASA y producir informes honestos sobre si esos programas están gestionándose adecuadamente, si los riesgos están siendo identificados y mitigados correctamente, y si el dinero de los contribuyentes se está usando de manera apropiada. No tiene incentivo para hacer quedar bien a la NASA ni a SpaceX. Tiene incentivo para decir la verdad tal como la ven sus auditores. Los informes de la OIG de la NASA no son frecuentemente noticia de primera plana. Pero los que señalan riesgos de seguridad en programas tripulados son tomados muy en serio dentro de la comunidad aeroespacial. Porque la historia de los programas espaciales tripulados está marcada por catástrofes que ocurrieron cuando esos riesgos no fueron tomados en serio. Y la OIG es parte del sistema de salvaguardas que la NASA construyó precisamente para que esas advertencias tengan un canal formal y documentado de escalada. El informe de marzo de 2026 sobre el HLS no es el primer informe crítico de la OIG sobre el programa Artemis. Ha habido informes anteriores sobre el SLS, el cohete de la NASA, señalando sobrecostes y retrasos en el programa de desarrollo. Ha habido informes sobre la gestión general del programa Artemis, señalando problemas de coordinación entre los múltiples contratistas. Ha habido informes sobre el traje espacial señalando retrasos en el desarrollo. En todos esos casos, la respuesta de la NASA fue reconocer las observaciones y presentar planes de acción. Y en muchos casos, esos planes de acción llevaron a cambios concretos en los programas. El proceso funciona. Pero funciona solo si las advertencias se toman en serio. Y aquí es donde la dinámica específica del programa HLS con SpaceX como contratista añade una capa de complejidad que los informes anteriores de la OIG no tenían de la misma manera. En los informes sobre el SLS o sobre el traje espacial, la NASA era el cliente, y Northrop Grumman o Boeing o Axiom Space eran los contratistas en una relación relativamente tradicional, donde la NASA tenía autoridad técnica clara sobre las decisiones de diseño. En el programa HLS, la relación es diferente. SpaceX ganó el contrato del HLS bajo un modelo de base fija más incentivos por rendimiento, que da a SpaceX considerable autonomía en las decisiones de diseño. La NASA define los requisitos de alto nivel. SpaceX decide cómo satisfacerlos. Eso es parte de la filosofía del programa Commercial Crew y Commercial Lunar Payload Services. Dar más autonomía a los contratistas privados para fomentar la innovación y reducir costes. Y en muchos aspectos, esa filosofía ha producido exactamente eso. El Falcon 9 y el Crew Dragon existen en 1892, parte porque la NASA les dio a SpaceX la autonomía para diseñarlos de manera diferente a como la NASA habría diseñado un cohete y una cápsula. Pero esa autonomía tiene una tensión inherente con la supervisión técnica detallada
que la NASA ha considerado históricamente esencial para los programas tripulados. Si SpaceX tiene autonomía para decidir que el sistema de elevación es suficientemente seguro, sin un respaldo independiente, y la NASA no tiene la autoridad contractual para exigir ese respaldo independiente sin renegociar el contrato, entonces la estructura del contrato mismo puede estar obstaculizando la resolución de la deficiencia que el informe señala. El informe de la OIG no entra en esos detalles contractuales. Eso estaría fuera de su alcance. Pero las personas que han leído el informe y que conocen la estructura del contrato están haciendo esa conexión. Hay otra dimensión del contexto que importa. El calendario. El programa Artemis lleva años de retraso respecto al calendario original. Las misiones con astronautas en la superficie lunar han sido pospuestas repetidamente. El coste del programa SLS ha superado las proyecciones iniciales de manera significativa. Cada retraso adicional tiene costes presupuestarios, políticos, de credibilidad del programa. En ese contexto de presión por cumplir los plazos, los informes de seguridad que señalan trabajo pendiente generan tensión. Atender al trabajo pendiente lleva tiempo. Lleva dinero. Puede requerir cambios de diseño que tienen que ser verificados y validados. Y todo eso podría significar más retrasos. La presión para no dar demasiado peso a los riesgos cuando hay plazos que cumplir es la misma presión que existía antes del Challenger. No la misma magnitud. No el mismo contexto político específico. La misma dinámica. Y la OIG, que conoce esa dinámica, publicó el informe. Nada de lo que te he dicho hasta ahora significa que una ciudad en la Luna sea imposible, ni que el Starship no pueda ser el vehículo que lleve a los primeros astronautas de vuelta a la superficie lunar. Significa que hay problemas específicos con soluciones específicas que necesitan ser implementadas antes de que eso ocurra con tripulación. Problema 1. El sistema de salida de emergencia. Las soluciones conceptuales están bien identificadas en la literatura técnica del sector. La opción más citada es un sistema de descenso de emergencia por cuerdas. Un sistema de cuerda y arnés fijo en la estructura exterior de la nave que los astronautas podrían usar para descender manualmente en caso de fallo del sistema de elevación. No rápido, no cómodo con traje espacial completo, pero funcional en condiciones de emergencia. La complicación es que los trajes espaciales de la generación actual, incluyendo el nuevo traje lunar de Axiom Space, no están diseñados para el descenso por cuerda. La movilidad de las articulaciones en los trajes presurizados es limitada. Un descenso por cuerda de 50 metros en traje espacial presurizado requeriría entrenamiento específico y potencialmente modificaciones en el traje. Eso es resoluble. No trivial, pero resoluble. La segunda opción es una escalera exterior fija, similar en concepto a la del módulo lunar del Apolo, pero escalada para la altura del Starship HLS. El problema de la escalera a 50 metros es el peso. En la ingeniería espacial, cada kilogramo de masa que llevas a la Luna es extremadamente costoso en términos de propelente. Una escalera de 50 metros tiene una masa significativa, pero esa masa tiene que ser comparada con el coste de no tenerla. Si los astronautas no pueden abandonar la nave en una emergencia porque no hay escalera y el ascensor falló, el coste de no tener la escalera es 2 vidas humanas y el colapso político del programa de exploración lunar. Comparado con ese coste, la masa de una escalera de emergencia es trivial. La tercera opción, que es la que algunos ingenieros favorecen por razones de practicidad, es un sistema de descenso rápido por tobogán, similar a los toboganes de evacuación de los aviones comerciales. Los aviones comerciales tienen toboganes de evacuación de emergencia que se despliegan en segundos y permiten que los pasajeros abandonen el avión en menos de 90 segundos. Un sistema análogo para el Starship HLS
adaptado para el traje espacial y la gravedad lunar, desplegable desde la cabina y que llega hasta la superficie, sería un sistema completamente independiente del ascensor mecánico. En la gravedad lunar, que es un sexto de la terrestre, el descenso por un tobogán sería relativamente controlable incluso en traje espacial. El tobogán tendría que ser diseñado para no dañarse con el polvo lunar y para resistir las temperaturas extremas. Desafíos de ingeniería conocidos con soluciones conocidas. Problema 2. La Minobetsutsumanovi, incertidumbre del terreno de aterrizaje. La solución aquí es más datos. Misiones robóticas adicionales al polo sur lunar, específicamente diseñadas para caracterizar las propiedades mecánicas del regolito en los sitios de aterrizaje objetivo. No solo mapas de terreno, datos de composición, densidad, cohesión, resistencia al corte bajo las cargas que el Starship impondría. Esas misiones son posibles con la tecnología actual. Son costosas, llevan tiempo, requieren ser planificadas y ejecutadas antes del vuelo tripulado. La NASA tiene misiones robóticas lunares en desarrollo bajo el programa CLPS, Commercial Lunar Payload Services. Algunas de esas misiones ya están o estarán en el polo sur lunar. El informe de la OIG pide que los planes de obtención de datos de esas misiones sean revisados para asegurar que producen los datos específicos que los modelos de estabilidad del HLS necesitan. Problema 3. La madurez tecnológica de los componentes críticos. Este es el más difícil de resolver rápidamente, porque requiere simplemente más tiempo de desarrollo y prueba. Los sistemas que están en TRL 6 o 7 necesitan llegar a TRL 9 antes del vuelo tripulado. Ese proceso no se puede acelerar artificialmente sin comprometer la validez de las pruebas. Lo que sí se puede hacer es priorizar los recursos, el dinero y los equipos de ingeniería en los componentes más críticos para acelerar el proceso dentro de los límites que la metodología de desarrollo riguroso impone. Problema 4. La integración del traje. Esto requiere trabajo coordinado entre los equipos de diseño del HLS en SpaceX y los equipos de diseño del traje en Axiom Space, con la NASA como coordinador. El riesgo de que dos equipos trabajen en sistemas que tienen que ser compatibles sin suficiente coordinación es un riesgo clásico de gestión de programas complejos. La solución es también clásica. Interfaces claramente definidas, revisiones conjuntas, de diseño frecuentes, pruebas de integración tempranas. El informe señala que el nivel de coordinación e integración en el momento de la auditoría no era adecuado. Aumentarlo requiere voluntad institucional y recursos, no tecnología nueva. Problema 5. El plan de contingencia para el no despegue. Este es, curiosamente, el más directamente resoluble de todos, porque no requiere desarrollo tecnológico. Requiere que personas con la autoridad y el conocimiento adecuados se sienten en una sala y desarrollen el protocolo. ¿Cuánto tiempo puede el módulo de comando esperar en órbita? ¿Cuáles son los criterios para declarar que la situación en superficie es irrecuperable? ¿Quién tiene la autoridad para tomar la decisión de abandonar la superficie? ¿Cuál es la secuencia de acciones desde ese punto? Esas preguntas tienen respuestas. Son preguntas difíciles emocionalmente, porque sus respuestas implican aceptar que hay un escenario en que los astronautas en la superficie mueren. Pero son preguntas con respuestas técnicas claras si se abordan con honestidad. Y el hecho de que no estuvieran respondidas en el momento de la auditoría sugiere que alguien las estaba evitando. Porque enfrentarlas directamente significa aceptar que el escenario existe. Y mientras no está el protocolo, es fácil decir que el escenario no va a ocurrir y seguir adelante. Hay algo que es importante decir con claridad en este punto. SpaceX no es el villano de esta historia. El informe de la OIG no dice que SpaceX esté actuando de mala fe. No dice que los ingenieros de SpaceX estén ignorando la seguridad deliberadamente.
No dice que el Starship sea un diseño fundamentalmente defectuoso. Dice que hay riesgos específicos con mitigación insuficiente en el diseño actual. Y hay una razón estructural por la que esos riesgos existen que va más allá de SpaceX. Cuando la NASA eligió el Starship como su Human Landing System, eligió el único vehículo que podía entregar la capacidad de carga necesaria para misiones de múltiples días en la Luna, dentro de un presupuesto y un calendario que el programa Artemis podía justificar políticamente. El módulo lunar clásico, un diseño específico para aterrizar en la Luna con la geometría óptima para esa tarea, habría sido más seguro en algunas de las dimensiones que el informe señala. Más bajo, más estable, con espacio para una escalera convencional. Pero un módulo lunar clásico de nueva generación, con las capacidades que el programa Artemis requiere, habría costado años adicionales de desarrollo y miles de millones de dólares adicionales que el Congreso no estaba dispuesto a aprobar. El Starship existe. Tiene la capacidad de carga necesaria. Tiene el sistema de propulsión desarrollado. SpaceX puede entregarlo más rápido y más barato que cualquier alternativa. La elección de SpaceX como contratista del HLS fue una decisión que tenía sentido en términos de coste, calendario y capacidad. Los riesgos que el informe señala son, en parte, el precio de esa elección. Esto no exculpa a SpaceX de la responsabilidad de resolver los problemas que el informe señala. Esa responsabilidad es real y está en el contrato. Pero pone el informe en su contexto correcto. No es la historia de una empresa privada imprudente ignorando la seguridad para ganar dinero. Es la historia de un programa que eligió el vehículo disponible más capaz y más barato para una tarea que requería algo específicamente optimizado para esa tarea, y que ahora tiene que reconciliar esas dos realidades. Y hay algo más en el contexto que importa. SpaceX tiene un historial de resolver problemas técnicos que parecían intratables. El aterrizaje de los propulsores del Falcon 9, la cápsula Crew Dragon, los vuelos orbitales del Starship. En todos esos casos, había personas que decían que no funcionaría, que era demasiado ambicioso, que el diseño no era adecuado para el propósito. Y SpaceX demostró que sí era posible. Es completamente posible que los ingenieros de SpaceX estén trabajando ahora mismo en soluciones para los problemas que el informe señala que no son públicas todavía. Es completamente posible que el sistema de emergencia de salida esté siendo rediseñado. Es completamente posible que los análisis de estabilidad estén siendo ampliados con datos de las misiones robóticas más recientes. El informe de la OIG es una foto del estado del programa en el momento de la auditoría. Los programas evolucionan. La pregunta relevante no es si los problemas son resolubles. La pregunta relevante es si van a estar resueltos antes de que haya astronautas en la nave. Y esa pregunta solo puede ser respondida por la NASA, por SpaceX y por los auditores que supervisan el proceso. No por los titulares, no por los comunicados de prensa, por el trabajo técnico real. Volvamos a la imagen del principio. Estás a 50 metros de altura. El ascensor no funciona. La Luna está debajo. ¿Qué ocurre realmente? Para entender el escenario en términos físicos concretos, necesitas entender cuáles son las opciones que tienen los astronautas en esa situación. El traje espacial lunar tiene una autonomía de oxígeno de varias horas. El tiempo preciso depende del nivel de actividad. Con baja actividad puede ser hasta 8 horas. Con alta actividad, menos. Durante esas horas, los astronautas pueden intentar resolver el problema desde dentro. Pueden intentar diagnosticar el fallo del sistema de elevación. Hay cámaras y sensores externos. Pueden comunicarse con el control de misión en la Tierra, con un retraso de un par de segundos en cada dirección. Hay técnicos en tierra con acceso a los manuales de mantenimiento del sistema.
Si el fallo es eléctrico y hay energía de respaldo, puede ser posible reiniciar el sistema. Si el fallo es mecánico simple, hay herramientas a bordo. Pero si el fallo es en el riel de guiado, si el riel está doblado por el impacto de una roca proyectada durante el aterrizaje, si la estructura del ascensor está deformada, no hay reparación posible. En ese escenario, las opciones de los astronautas son limitadas. Esperar a que alguien venga a rescatarlos. Pero no hay nadie cerca para rescatarlos. El siguiente vuelo de resgate desde la Tierra tardaría días en llegar, si hubiera un cohete listo para despegar, lo que en el mejor de los casos no está garantizado. Intentar bajar sin el ascensor. 50 metros en traje espacial presurizado. Sin cuerdas, sin puntos de apoyo diseñados para el descenso manual. La pared exterior del Starship no es una escalera de incendios. No tiene peldaños. No tiene agarres pensados para el descenso de emergencia. Tiene paneles de material compuesto y elementos estructurales que pueden o no proporcionar sujeción adecuada en traje espacial. Un astronauta entrenado podría intentarlo. Los astronautas están entrenados para escalar en condiciones difíciles. Pero 50 metros en traje espacial, sin anclajes diseñados para ese propósito, con la opción de que un resbalón signifique una caída libre en la gravedad lunar, no es un plan. Es una apuesta. Y en la Luna, una caída de 50 metros en la gravedad lunar, que es un sexto de la terrestre, es todavía una caída desde una altura suficiente para ser letal o para causar lesiones graves que el sistema médico de la base no puede tratar. La gravedad lunar no hace que las caídas sean seguras. Hace que las caídas desde la misma altura sean aproximadamente equivalentes a caídas desde 10 metros en la Tierra. 10 metros es una caída muy seria. El escenario correcto, el que los protocolos de emergencia deberían contemplar, es que los astronautas en esa situación tuvieran una tercera opción. Un sistema de descenso de emergencia que estuviera ahí desde el principio. Diseñado para ese uso. Probado para ese uso, que los astronautas saben cómo usar y que han practicado usar en entrenamiento. Eso es lo que el informe de la OIG está pidiendo. No que SpaceX construya un sistema de rescate para una emergencia que esperamos que nunca ocurra. Que SpaceX construya el sistema de descenso de emergencia que hace que esa emergencia tenga una salida antes de que nadie esté en esa situación. Hay algo más en el escenario físico que es relevante. La comunicación. Los astronautas en la Luna pueden comunicarse con el control de misión en la Tierra. Pero hay un retraso de ida y vuelta de aproximadamente 2 a 3 segundos. Eso es tiempo suficiente para conversaciones, para diagnósticos, para consultar manuales. Pero si el astronauta está en el exterior, intentando descender manualmente por la pared del Starship, y necesita instrucciones en tiempo real sobre qué agarre tomar, esos 2 a 3 segundos de retraso son eternidades. Las decisiones en escalada de emergencia no esperan 3 segundos entre pregunta y respuesta. Los astronautas tienen que tener los procedimientos de emergencia internalizados, practicados, listos para ser ejecutados sin esperar instrucciones. Y para tener procedimientos de emergencia practicados, tienes que tener un sistema de emergencia que practicar, que es exactamente lo que actualmente no existe en el diseño del HLS. Hay un patrón en la historia de la exploración espacial que se repite con suficiente regularidad como para merecer atención. No el patrón de los fallos técnicos. Los fallos técnicos son inevitables en la ingeniería de vanguardia. El patrón de ignorar las señales de advertencia. El incendio del Apolo 1. Las señales de advertencia estaban ahí. El ambiente de oxígeno puro en la cabina era conocido como un riesgo de incendio.
Había múltiples puntos de ignición potenciales en el cableado. Los procedimientos de emergencia para un incendio en tierra no eran adecuados. Los ingenieros sabían algunos de estos problemas. Hay documentos de la época que lo demuestran. Pero había presión por el calendario. Había competencia con los soviéticos. Había la lógica de llevaremos esto así por ahora y lo arreglamos en la siguiente iteración. 3 astronautas murieron en 16 segundos. El Challenger. Las señales de advertencia estaban ahí. El comportamiento de los O-rings a bajas temperaturas estaba documentado. Los ingenieros de Morton Thiokol habían intentado detener el lanzamiento. Pero había presión política. Había un calendario que cumplir. Había la dinámica institucional de que decir que no al lanzamiento requería más justificación que decir sí. Los 7 astronautas del Challenger murieron. El Columbia. Las señales de advertencia estaban ahí. Las imágenes del impacto de la espuma eran visibles. Los ingenieros que las analizaron calcularon que podía haber daño significativo en el sistema de protección térmica. Pero el análisis institucional decía que estaba dentro de márgenes tolerables. No había nada que se pudiera hacer en órbita de todas maneras. Y había presión para que la misión terminara según el plan. Los 7 astronautas del Columbia murieron durante la reentrada. El patrón en los 3 casos es el mismo. Señales de advertencia identificadas. Presión institucional para avanzar. Racionalización de que el riesgo está dentro de márgenes aceptables. Catástrofe. No estoy diciendo que el Starship HLS vaya a repetir ese patrón. Estoy diciendo que el informe de la OIG es exactamente el tipo de señal de advertencia que en los 3 casos anteriores no fue suficientemente atendida. Y que la respuesta adecuada a ese tipo de señal de advertencia, la respuesta que la historia de la exploración espacial ha validado repetidamente, es tomarla en serio. Hacer el trabajo que señala. No minimizarla, no racionalizarla, no apresurarse a declarar que los riesgos están dentro de márgenes aceptables sin haber hecho el trabajo para verificarlo. Hay algo que distingue a los programas espaciales que han tenido éxito a largo plazo de los que han sufrido catástrofes. No la ausencia de riesgos. Los riesgos son inevitables en la exploración espacial de vanguardia. La manera de gestionar los riesgos conocidos. Los programas que han tenido éxito son los que identifican los riesgos, los documentan, los analizan con honestidad, implementan mitigaciones y verifican que las mitigaciones son efectivas antes de seguir adelante. Los programas que han sufrido catástrofes son los que identificaron los riesgos y luego los presionaron hacia el fondo de la lista de prioridades porque el calendario o el presupuesto o la política lo hacían conveniente. El informe de la OIG es una herramienta del primer tipo de proceso. Su publicación, aunque incómoda para SpaceX y para la NASA, es exactamente lo que el sistema de supervisión de la exploración espacial debería producir. Y la respuesta adecuada de todos los actores involucrados, SpaceX, la NASA, el Congreso que financia el programa, es exactamente la que el sistema diseña para producir. Tomar el informe en serio. Hacer el trabajo que señala. Resolver los problemas antes de que haya personas en la nave. Porque en la Luna, a 50 metros de altura, con el ascensor que no funciona y sin plan de emergencia, no hay segunda oportunidad. No hay versión del fallo que produce datos para la siguiente iteración. Solo hay un resultado. Y ese resultado no es aceptable para ningún programa de exploración espacial que se tome en serio la responsabilidad que tiene sobre las personas que envía. Quiero que entiendas la física de la estabilidad del Starship HLS con la precisión que merece. No de manera vaga, no con analogías aproximadas, con los números reales.
La estabilidad de un objeto de pie, ya sea una botella, un edificio o una nave espacial en la superficie lunar, se puede describir con un concepto: el ángulo de volcamiento. El ángulo de volcamiento es el ángulo máximo de inclinación que el objeto puede tener antes de que su centro de masa quede fuera del polígono de apoyo definido por su base. Una vez que el centro de masa queda fuera de ese polígono, el objeto ya no puede recuperar el equilibrio. Vuelca. Para calcular el ángulo de volcamiento del Starship HLS, necesitas dos medidas. La primera es la distancia horizontal desde el eje central de la nave hasta el borde del polígono de apoyo formado por las patas de aterrizaje. La segunda es la altura del centro de masa de la nave. El ángulo de volcamiento es el arco tangente de la primera dividida por la segunda. Las dimensiones precisas del Starship HLS y de su configuración de patas no son completamente públicas. SpaceX no ha publicado los planos de ingeniería detallados del sistema. Pero con las dimensiones que sí son conocidas, el diámetro exterior de 9 metros, la altura total, las imágenes de los prototipos de patas que se han visto en pruebas terrestres, es posible hacer una estimación razonada. El Starship HLS tiene un diámetro de 9 metros. Las patas se extienden hacia fuera del fuselaje, pero incluso con una extensión generosa, el polígono de apoyo tiene una dimensión de quizás 15 a 18 metros de diagonal. La distancia desde el eje central al borde del polígono es de aproximadamente 7 a 9 metros. El centro de masa de la nave, con los tanques de propelente parcialmente llenos después del descenso, estará aproximadamente entre 20 y 30 metros de altura. Esos números producen un ángulo de volcamiento de aproximadamente entre 15 y 24 grados. Para comparación, el módulo lunar del Apolo tenía un ángulo de volcamiento de aproximadamente 35 grados en su configuración nominal. Eso no significa que el Starship vaya a volcarse con cualquier inclinación pequeña. Un ángulo de inclinación de 1 o 2 grados está muy lejos del ángulo de volcamiento. Pero significa que el margen entre la posición nominal y la posición de volcamiento es más estrecho para el Starship HLS que para el módulo lunar del Apolo. Y ese margen más estrecho es precisamente lo que el informe de la OIGE señala como una de las razones por las que los análisis de estabilidad necesitan ser más rigurosos. Hay un factor adicional que complica el análisis de estabilidad y que raramente se menciona en las discusiones sobre el tema: el movimiento de propelente residual. Incluso después de que los motores se apagan, hay propelente residual en los tanques. Ese propelente, en la gravedad lunar y con la nave estacionaria, puede oscilar. En un tanque grande, el propelente no se comporta como un sólido, comporta como un líquido, que es lo que es. Y los líquidos en tanques pueden experimentar oscilaciones que se llaman sloshing. Si la nave tiene una ligera inclinación, el propelente en los tanques tiende a moverse hacia el lado más bajo, lo que desplaza el centro de masa en esa dirección. Un desplazamiento del centro de masa en la dirección de la inclinación aumenta la inclinación. Un aumento de la inclinación desplaza más el propelente en esa dirección. Este es un bucle de retroalimentación positiva. Cada pequeño incremento en la inclinación produce un incremento adicional. En la mayoría de los casos, los tanques de propelente tienen deflectores internos que minimizan el sloshing. Los análisis de estabilidad del HLS incluyen modelos de comportamiento del propelente residual. Pero el informe de la OIG señala que la validación experimental de esos modelos en las condiciones específicas del aterrizaje lunar no es suficientemente completa. Hay una prueba que se puede hacer en la Tierra que proporciona datos sobre el comportamiento del propelente y la estabilidad de la nave bajo inclinación, no en condiciones lunares exactas. La gravedad terrestre es 6 veces mayor que la lunar, lo que afecta al comportamiento del líquido. La escala de las pruebas en tierra tiene que ser ajustada,
Pero hay experimentos de escala que producen datos útiles para calibrar los modelos. El informe de la OIG señala que el programa de pruebas planificado para validar los modelos de estabilidad del HLS no es suficientemente extenso. Más pruebas, más datos, modelos mejor calibrados, mayor confianza en los análisis de estabilidad. Eso es lo que el informe pide. Y eso es lo que el proceso de certificación para vuelos tripulados debería exigir. Hay una conversación que ocurre en los pasillos de las conferencias de la Sociedad Americana de Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica, en los grupos de trabajo del Consejo Nacional de Investigación, en los desayunos de trabajo de los programas de máster en Ingeniería Aeroespacial, que no suele llegar a los medios de comunicación. La conversación sobre si el modelo de desarrollo de SpaceX, que ha producido avances tecnológicos extraordinarios, es compatible con los estándares de seguridad que los programas tripulados requieren. La posición de SpaceX, que Musk ha articulado en múltiples entrevistas, es que la cultura de seguridad de la NASA es excesivamente conservadora. Que los procesos de revisión y certificación que la NASA usa están diseñados para un mundo de presupuestos limitados y plazos políticos, no para optimizar la seguridad real. Que un proceso más ágil, más iterativo, que acepta más riesgo en las pruebas, produce sistemas más seguros a largo plazo porque aprende más rápido. Hay argumentos sólidos en esa posición. El Crew Dragon tiene un historial de vuelos de seguridad impecable hasta la fecha. Los astronautas que han volado en él lo han hecho sin incidentes graves. La posición de los críticos de ese modelo, que incluye a muchos ingenieros veteranos de los programas tripulados anteriores, es diferente. El modelo iterativo de SpaceX funciona cuando los fallos durante el desarrollo son aceptables porque solo afectan a hardware no tripulado. Los fallos del Starship durante los vuelos de prueba han destruido hardware caro, pero no han matado a nadie. Cuando el hardware está tripulado, el coste de un fallo cambia de orden de magnitud. Un fallo del ascensor del HLS durante una prueba no tripulada da datos que SpaceX puede usar para mejorar el diseño. Un fallo del ascensor del HLS con astronautas a bordo es una tragedia irrecuperable. La distinción entre desarrollo iterativo, con fallos aceptables, y operación tripulada con 0 fallos catastróficos aceptables, es la distinción fundamental de la ingeniería de seguridad en sistemas tripulados. Y es la distinción que el informe de la OIG está pidiendo que SpaceX y la NASA respeten. No que SpaceX cambie su filosofía de desarrollo, sino que para los vuelos tripulados específicamente, los estándares sean los estándares de la operación tripulada. Hay un aspecto de este debate que raramente se articula con claridad: la diferencia entre riesgo voluntario e involuntario. Los ingenieros de SpaceX que trabajan en el Starship asumen riesgos calculados en su trabajo. Eso es parte de ser ingeniero en la vanguardia tecnológica. Entienden los riesgos. Han elegido estar en esa posición. Los astronautas que viajarán en el HLS también asumen riesgos calculados. Son personas altamente entrenadas que comprenden la naturaleza de lo que están haciendo. La exploración espacial es peligrosa, lo saben, pero asumen esos riesgos en el contexto de que la institución responsable del programa ha hecho todo lo razonablemente posible para identificar los riesgos conocidos y mitigarlos. Cuando hay riesgos, conocidos con mitigación insuficiente, que han sido identificados por auditores independientes, la relación de confianza entre la institución y los astronautas tiene un problema. Los astronautas del Challenger y el Columbia no sabían que había ingenieros que habían identificado problemas específicos con sus naves, y que esas identificaciones habían sido ignoradas o minimizadas. Si lo hubieran sabido, habrían tenido la oportunidad de hacer las preguntas que habrían provocado los cambios necesarios. La transparencia que el informe de la OIG proporciona al hacer públicos los problemas del HLS
Es, en este sentido, un servicio directo a los astronautas que van a volar en esa nave. Les da la información que necesitan para hacer esas preguntas. ¿Qué ocurre ahora? El informe de la OIG, como todos los informes de auditoría de la NASA, requiere una respuesta formal de la dirección de la agencia. La NASA tiene que presentar planes de acción para cada observación del informe, con fechas de implementación y responsables designados. Esos planes de acción se publican y se hace seguimiento de su implementación. SpaceX, como contratista principal del HLS, tiene que trabajar con la NASA para implementar los cambios que los planes de acción especifiquen. El proceso está en marcha. No de manera visible en los titulares, que se mueven a la velocidad de las novedades, sino en los grupos de trabajo técnicos, en las revisiones de diseño, en las negociaciones entre los equipos de ingeniería de SpaceX y los revisores técnicos de la NASA. Las soluciones técnicas a los problemas identificados son conocidas. El sistema de salida de emergencia. Los datos adicionales del terreno. Las pruebas de madurez tecnológica. La integración del traje. El plan de contingencia de no despegue. Ninguna de esas soluciones es imposible. Ninguna de ellas es gratuita en términos de tiempo, de dinero o de modificaciones de diseño, pero todas son resolubles antes de que haya astronautas en la nave, si se les da la prioridad adecuada. La consecuencia más importante del informe de la OIG no es técnica, es institucional. El informe ha hecho que los problemas del HLS sean visibles fuera del círculo cerrado de los equipos de ingeniería y los gestores del programa. Los miembros del Congreso que supervisan el presupuesto de la NASA lo han leído. Los asesores científicos que asesoran a la administración sobre los programas espaciales lo han leído. Los medios de comunicación que cubren el sector lo han cubierto. Y los astronautas que están en el programa de entrenamiento para las misiones Artemis o sus representantes en los comités de seguridad de la tripulación lo han leído. Esa visibilidad crea una presión institucional para que los problemas sean resueltos que no existía cuando los problemas estaban en documentos internos que circulaban solo entre los equipos del programa. Hay algo que el informe de la OIG no puede hacer. No puede garantizar que los problemas serán resueltos completamente antes de los vuelos tripulados. No puede garantizar que las soluciones implementadas serán adecuadas. No puede garantizar que no hay otros problemas que todavía no han sido identificados. Lo que puede hacer es lo que hace: documentar los problemas conocidos, darles visibilidad y crear el mecanismo de seguimiento que hace que sea más difícil ignorarlos. El resto depende de la voluntad de SpaceX de resolverlos, de la capacidad de la NASA de supervisar que se resuelven y del coraje institucional de no lanzar una misión tripulada hasta que los problemas críticos estén realmente resueltos. Ese coraje institucional no es fácil de mantener cuando hay presión política por los plazos, cuando hay competencia con programas lunares de otros países, cuando hay contratos que renovar y presupuestos que justificar. Pero es exactamente el coraje institucional que la historia de las catástrofes de la exploración espacial ha demostrado que tiene que existir, y que cuando no existe, las consecuencias son irreversibles. El Starship es el cohete más extraordinario que la humanidad ha construido jamás. Y puede ser también el vehículo que lleve de vuelta a los seres humanos a la superficie de la Luna por primera vez en más de medio siglo. Esas dos cosas son verdad. Y la tercera verdad que el informe de la OIG documenta es que ese resultado extraordinario requiere resolver problemas reales que todavía no están completamente resueltos. El patrón que conecta el informe de la OIG con toda la historia de la exploración espacial no es el patrón del fracaso. Es el patrón de cómo se evita el fracaso. Los programas que han sobrevivido las décadas, que han enviado personas al espacio y las han traído de vuelta, que han producido los momentos más extraordinarios de la historia de la exploración humana, son los programas que,
tomaron sus señales de advertencia en serio. El informe de la OIG es una señal de advertencia, no una sentencia de muerte del programa. Una señal de advertencia. La diferencia entre el Challenger y los vuelos del programa Apolo, que lo precedieron, no estaba en la capacidad tecnológica de la NASA. Estaba en la cultura de seguridad, en la disposición a decir que no cuando las señales decían que algo no estaba bien. El informe de la OIG es la señal. Lo que ocurra ahora depende de si esa señal produce la respuesta que produce. La Luna no va a esperar eternamente. Hay presión real, hay competencia real, hay plazos políticos reales. Pero en la superficie lunar, a 50 metros de altura, con el ascensor que no funciona, la presión y la competencia y los plazos políticos son irrelevantes. Lo único que importa es si hay un sistema de emergencia. Y si ese sistema existe o no, es una decisión que se toma ahora. En los despachos, en los grupos de minutos, trabajo de ingeniería. En las negociaciones entre SpaceX y la NASA. Antes de que nadie esté en esa posición. Porque después es demasiado tarde. Si esta historia te parece importante, si crees que la transparencia sobre los riesgos reales de la exploración espacial importa, si quieres seguir la evolución de estos problemas a medida que el programa Artemis avanza, tienes dónde hacerlo. Porque la historia del regreso de la humanidad a la Luna no está escrita todavía. Y si se escribe bien, si los problemas que el informe señala se resuelven con el rigor que merecen, será una de las historias más extraordinarias que esta especie haya protagonizado. Si no se escriben bien, será otra más en la lista de catástrofes que nadie quería que ocurrieran y que las señales de advertencia habían predicho. El informe de la OIG es la señal. El tiempo de actuar es ahora. Necesito que visualices algo que no aparece en ningún render de SpaceX ni en ninguna animación de la NASA. Los últimos 30 segundos del descenso del Starship Hatch LS hacia la superficie lunar. A esa altura, los 6 motores Raptor de la nave están encendidos a potencia reducida. Controlando el descenso. Desacelerando la nave desde la velocidad de aproximación hasta cero. Los penachos de esos 6 motores Raptor están apuntando directamente hacia la superficie lunar. Cada motor Raptor produce en condiciones nominales alrededor de 230 toneladas de empuje. A potencia reducida para el descenso final, mucho menos. Pero incluso a una fracción de esa potencia, los gases que salen a alta velocidad por las toberas generan una presión y una temperatura sobre el regolito debajo de la nave que no tiene comparación con nada que haya aterrizado en la Luna antes. El módulo lunar del Apolo tenía un único motor de descenso con un empuje de aproximadamente 4 toneladas en su fase final de descenso. 4 toneladas sobre 4 patas en una nave de 2 toneladas. El Starship HLS tiene 6 motores. Masa de aterrizaje de decenas de toneladas. Las simulaciones computacionales del efecto del penacho del Starship sobre el regolito lunar muestran, de manera consistente, que la erosión del suelo bajo la nave durante los últimos segundos del descenso va a ser significativamente mayor que cualquier cosa que hayamos observado. Las simulaciones muestran partículas de regolito proyectadas a alta velocidad. Polvo fino moviéndose en una nube que, en ausencia de atmósfera, se expande sin resistencia en un radio de kilómetros alrededor del punto de aterrizaje. Eso tiene 2 consecuencias directas que el informe de la OIG señala. La primera ya la mencionamos. La erosión del terreno bajo las patas puede crear irregularidades que afectan a la estabilidad de la nave. La segunda es igualmente grave. El polvo proyectado a alta velocidad es un riesgo para cualquier equipamiento que esté en el área de aterrizaje. Equipamiento como los módulos robóticos que habrían sido enviados antes para preparar el sitio de aterrizaje. Como los vehículos de superficie. Como los sensores
y las comunicaciones. Una nube de polvo lunar a alta velocidad es, físicamente, una lluvia de proyectiles microscópicos. A la velocidad a la que el penacho los proyecta, esas partículas pueden dañar paneles solares, dañar sensores, penetrar en articulaciones de motores robóticos. Esto no es un problema exclusivo del Starship. Es un problema de cualquier nave grande que aterriza en superficie sin atmósfera. Pero el tamaño del Starship lo hace más grave de manera proporcional. Y la solución no es simple. La solución estándar que se ha propuesto para mitigar la erosión por penacho en la Luna es estabilizar el terreno de aterrizaje antes de que llegue la nave. Usando robots con misiones previas que consoliden el regolito con agentes aglutinantes, que creen una superficie más resistente a la erosión. El problema es que esa tecnología, la estabilización robótica previa del pad de aterrizaje, está en niveles de madurez tecnológica bajos. Es TRL 4 o 5, en el mejor de los casos, en el momento de la auditoría. Para que esa tecnología esté en TRL 9 antes de los vuelos tripulados, hay que hacer el trabajo de desarrollo ahora. Y ese trabajo no estaba en el plan de desarrollo con el nivel de recursos y urgencia que requiere para estar listo en el plazo. Hay una comparación que los ingenieros lunares hacen para ilustrar la escala del problema. La sonda Chandrayaan-3 de la India, que aterrizó en el polo sur lunar, desplazó un volumen de regolito durante su aterrizaje que pudo ser estimado por el análisis de las imágenes de antes y después. El desplazamiento era visible pero modesto. La sonda era pequeña. Su motor de descenso tenía poco empuje. Las estimaciones para el Starship HLS, basadas en la diferencia de masa y potencia, sugieren un desplazamiento de regolito, órdenes de magnitud mayor. El experimento de aterrizaje del Starship HLS en la Luna, el primer aterrizaje, va a ser también el primer experimento a escala real de qué le hace un vehículo de esa potencia al terreno del polo sur lunar. Y el primer aterrizaje está previsto que sea un vuelo tripulado. Eso, en la filosofía de seguridad de los programas tripulados, es una contradicción. Los primeros experimentos a escala real con incertidumbre significativa deberían ser con hardware no tripulado. El informe de la OIG señala que el plan de vuelos de demostración no tripulados, antes del primer vuelo tripulado, no es suficientemente extenso para reducir las incertidumbres relacionadas con el efecto del penacho y la estabilidad del terreno al nivel que la certificación tripulada requiere. Hay algo que raramente se discute en los análisis del informe de la OIG. Lo que saben los astronautas. Los astronautas que están en el programa de entrenamiento para las misiones Artemis tienen acceso a los documentos técnicos del HLS. Participan en las revisiones de diseño. Tienen representantes en los comités de seguridad. No son pasajeros ignorantes de los riesgos de su transporte. Son profesionales altamente cualificados con la formación y el acceso para evaluar independientemente los riesgos de los sistemas en que viajarán. ¿Qué dicen los astronautas sobre el HLS? Los astronautas de la NASA raramente hacen declaraciones públicas críticas sobre los programas en que están entrenando. La cultura institucional de la NASA no favorece ese tipo de disidencia pública. Pero hay canales internos. Los astronautas tienen la posibilidad de plantear preguntas y preocupaciones a través de sus representantes en los comités de seguridad. Y las personas que han seguido de cerca el programa Artemis describen esos canales como activos. Los astronautas hacen preguntas sobre el HLS, preguntas sobre el sistema de elevación, sobre el plan de emergencia, sobre los análisis de estabilidad. Eso no es evidencia de que los astronautas se nieguen a volar. Los astronautas están entrenados para evaluar riesgos y aceptar riesgos calculados. Eso es parte de lo que los hace astronautas. Pero las preguntas que hacen son exactamente las preguntas
que el informe de la OIG responde con «No hay mitigación adecuada todavía». Y cuando un astronauta recibe esa respuesta, la reacción adecuada no es retirarse del programa. Es presionar para que la mitigación adecuada exista antes de que sea su turno de subir a esa nave. Hay una tradición en la cultura de los astronautas que se remonta a los primeros programas espaciales. Los astronautas no son espectadores de las decisiones de ingeniería sobre sus naves. En el programa Apolo, los astronautas se involucraban directamente en el diseño. Visitaban las fábricas, revisaban los planos, hacían preguntas incómodas a los ingenieros. Wally Schirra, uno de los Mercury 7, tenía reputación de ser extremadamente exigente sobre la calidad y la seguridad del hardware. Rechazó vuelos. Detuvo lanzamientos cuando consideró que algo no estaba bien. No por cobardía, por exactamente la razón contraria, porque entendía que su supervivencia y la de sus compañeros dependía de que las personas en tierra hicieran su trabajo correctamente. El espíritu de esa tradición es lo que el informe de la OIG y la discusión pública sobre los riesgos del HLS está intentando servir. No crear pánico, no sabotear el programa, hacer las preguntas correctas en el momento correcto, antes de que haya personas en la nave, antes de que la única respuesta posible sea aprender de la tragedia en lugar de prevenirla. Los próximos astronautas que caminen en la Luna, cuando eso ocurra, van a hacerlo en un vehículo que el informe de la OIG señaló como insuficientemente maduro en aspectos críticos. Si los problemas se resuelven correctamente, esos astronautas bajarán por el ascensor, pisarán la superficie lunar, harán su trabajo, volverán a la nave y despolarán de vuelta a la órbita. Y la misión será uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la exploración humana. Si los problemas no se resuelven, si las soluciones se implementan de manera superficial para cumplir con los requisitos formales del proceso de certificación sin resolver los riesgos reales, si la presión de los plazos supera la voluntad de hacer el trabajo que el informe señala que hay que hacer, entonces el escenario del principio, el ascensor que no funciona, los astronautas a 50 metros de altura sin plan de emergencia, deja de ser una hipótesis de trabajo de los auditores de la OIG y se convierte en historia. Hay un número en el informe de la OIG que resume mejor que ningún otro la naturaleza del problema. El número es 1. Un único sistema de salida. En la ingeniería, seguridad de sistemas críticos, el número 1 aplicado a los sistemas de salida de emergencia de un vehículo tripulado, es un número que no existe en los manuales de diseño de ningún programa de exploración espacial tripulado de la historia. Los trajes espaciales tienen 2 sistemas de suministro de oxígeno, el primario y el de emergencia. Las naves Soyuz tienen 2 sistemas de paracaídas, el principal y el de reserva, más el motor de retroceso para el contacto final. La cápsula Crew Dragon de SpaceX tiene un sistema de escape de lanzamiento activo, cohetes que pueden separar la cápsula del cohete en caso de emergencia en cualquier punto del ascenso. En todos esos casos, el número no es 1, porque en la exploración espacial tripulada, cuando el número es 1 y ese 1 falla, las consecuencias son definitivas. El sistema de elevación de la HLS tiene redundancias internas. Pero es un único sistema. Si falla de una manera que las redundancias internas no cubren, el número es 0. 0 maneras de bajar. En la superficie de la Luna, a 50 metros de altura. Eso es lo que el informe de la OIG está señalando cuando habla de la falta de un sistema de salida de emergencia secundario completamente independiente. No está pidiendo perfecta seguridad. La perfecta seguridad no existe. Está pidiendo que el número no sea 1, que haya 2 maneras de bajar, independientes, para que si una falla, la otra funcione.
En términos de coste de ingeniería, la diferencia entre tener una manera de bajar y tener dos maneras de bajar es pequeña comparada con el coste total del programa. El Starship HLS cuesta miles de millones de dólares. Una escalera de emergencia exterior, o un sistema de descenso por cuerdas diseñado para el uso en traje espacial, o un tobogán de evacuación adaptado para la gravedad lunar, cuesta una fracción minúscula de eso. La diferencia de coste no es la razón por la que no existe. Razón es más sutil. Es la inercia del diseño. Cuando un sistema de ingeniería complejo está en una fase avanzada de diseño, añadir un sistema nuevo requiere revisar interfaces, revisar análisis de masa y de centro de gravedad, revisar procedimientos, reentrenar personal. Es trabajo, es coste, es tiempo. En un programa bajo presión de plazos y presupuestos, el argumento de el sistema primario es suficientemente fiable para que el respaldo no sea necesario es el argumento cómodo. No necesariamente el argumento correcto, pero el argumento cómodo. Y la historia de las catástrofes de la exploración espacial está llena de momentos en que el argumento cómodo prevaleció sobre el argumento correcto. El informe de la OIG es el intento de que, en este caso, sea al revés. Que el argumento correcto prevalezca. Que cuando el Starship HLS aterrice en el polo sur lunar con 2 astronautas a bordo, haya 2 maneras de llegar a la superficie. Una principal, una de emergencia. Completamente independientes. Porque si el número es 1 y ese 1 falla, no hay segunda oportunidad para corregir el error. Y los errores en la Luna son permanentes. Hay algo que quiero que lleves contigo cuando termines de ver este video. No el miedo, no la indignación, no la desilusión con SpaceX o con la NASA o con el programa Artemis. Lo que quiero que lleves es esto. Los problemas que el informe de la OIG señala son resolubles. No son señales de que el programa está condenado al fracaso. No son evidencia de que volver a la Luna sea imposible. No son prueba de que SpaceX haya cometido errores irrecuperables. Son trabajo pendiente, trabajo importante, trabajo urgente, trabajo que tiene que estar terminado antes de que haya personas en esa nave, pero trabajo. Y el trabajo se puede hacer. El sistema de salida de emergencia puede ser diseñado, probado y certificado. Los datos del terreno de aterrizaje pueden ser obtenidos con las misiones robóticas adecuadas. Los componentes con baja madurez tecnológica pueden ser desarrollados y probados hasta el nivel requerido. La integración del traje puede ser completada con la coordinación adecuada entre los equipos. El plan de contingencia de no despegue puede ser desarrollado, debatido y aprobado. Todo eso se puede hacer. La pregunta que el informe de la OIG plantea no es si SpaceX puede resolver estos problemas. SpaceX ha resuelto problemas técnicos mucho más difíciles. La pregunta es si el sistema de supervisión del programa tiene la fortaleza institucional para exigir que se resuelvan correctamente antes de seguir adelante. Para resistir la presión de los plazos. Para resistir el argumento de que estamos lo suficientemente cerca. Para mantener el estándar que los vuelos tripulados requieren incluso cuando es incómodo y costoso hacerlo. Esa fortaleza institucional es exactamente lo que la historia de las catástrofes, de la exploración espacial ha mostrado que es necesaria. Y exactamente lo que a veces ha faltado. Los nombres Challenger y Columbia no son solo memoriales, son recordatorios de lo que ocurre cuando esa fortaleza falla. Y son la razón por la que el informe de la OIG existe. Por la que los auditores hacen su trabajo. Por la que ese trabajo merece ser tomado en serio. No como un obstáculo al progreso, como una condición del progreso. La condición de que el progreso se haga bien. De que cuando los astronautas del programa Artemis desciendan por el sistema de elevación del Starship HLS hasta la superficie del polo sur lunar, lo hagan en un vehículo donde alguien se preocupó
de que hubiera dos maneras de bajar, donde alguien pensó en el escenario del ascensor que no funciona antes de que nadie estuviera en esa situación, donde alguien dijo que el número no puede ser 1, porque en la Luna, a 50 metros de altura, el número 1 no es suficiente. Nunca lo fue. Y el informe de la OIG es la voz de todos los que lo saben, diciendo que hay tiempo para cambiarlo. Que el tiempo de cambiarlo es ahora, antes de que sea demasiado tarde para cambiar nada.